Genial, perfecto. Buenísimo, chicos. Ahora, vamos a arrancar con la clase de hoy. Si hoy vamos a hablar de un tema que creo que podría decirse que es la otra parte fundamental del poder avanzar, ¿no? Del poder crecer económicamente, financieramente, ¿sí? Antes de hablar de cómo uno puede generar más, primero tiene que replantearse cuál es su relación con el dinero. Porque la realidad es que no todos nos relacionamos de la misma forma con el dinero. Y muchas veces, por más que queramos creer o no, eso define los resultados. Y podría decirle que casi en un 70-80%, o sea, realmente es muy importante. Pero antes de avanzar con lo siguiente, quiero aclarar algunas cosas, ¿no? Primero, yo sé que a veces las personas pueden estar en dos posiciones, ¿no? En la posición de no quiero creer, no me convence o yo no pienso que sea así, que piensen que todo esto es muy metafísico, muy psicológico y a veces incluso no le queremos prestar mucha atención. Y después están las personas que sí le prestan atención, sí creen que esto realmente funciona. El tema es que queramos creer o no, esto es así. O sea, y no lo digo yo, lo dicen personas que han tenido incluso mucho más resultado del que he tenido yo, personas que han logrado grandes cosas, ¿no? Grandes empresarios, grandes personalidades, como incluso Brian Tracy, Jim Rohn, Margarita Pasos, personas que han logrado realmente algo muy significativo, ¿no? En sus vidas, hablan justamente de esto, de cómo nosotros nos relacionamos con el dinero, ¿bien? Yo acá les puse estas ilustraciones, ¿sí? Y quiero que me pongan en el chat las personas que tal vez se sientan identificadas, porque a mí esto me pasó muchas veces. Esperen que... Uy, que toqué. No puede ser. Pero voy a volver. Vamos a ver si puedo volver. Ahí está, ahí volvimos. Genial. Bueno, entonces les decía, em, son situaciones que nosotros tal vez en algún momento de nuestra vida hemos crecido, ¿no? La primera situación que yo elegí fue la situación en donde en nuestras casas, ¿no? ¿Quién en su casa no pasó por un momento en donde tal vez vos le pediste a tu mamá o a tu papá que te compraran ese juguete que vos tanto querías, que lo viste en televisión y te enamoró y tu mamá te decía, no, hija, no se puede, eso sale muy caro. La plata no me alcanza para comprar eso. Nena, ¿qué te pensás? ¿Que yo cago plata? ¿A quién no le dijeron esas cosas, no? Póngame ahí en el chat si alguno de ustedes vivió alguna situación similar cuando era chiquito. Que vos querías algo con todo el amor del mundo, querías algo y tu papá y tu mamá te dijeron, no, mi reina, no se puede. No hay, no alcanza. O si sos papá, porque tal vez hay algunos papás o mamás acá, o si tal vez en algún momento no se lo dijiste a tu hijo, ¿no? Que tu hijo te pidió algo y decías, no alcanza. No hay dinero para eso. Y esto, nosotros nos lleva a una interpretación. Porque, chicos, la realidad es que nosotros cuando nacemos como, ahí lo dice, como la tabula rasa. No sé si alguien escuchó o leyó de Descartes. Él fue un filósofo que habló sobre este concepto de tabula rasa. Nosotros cuando venimos al mundo somos una hoja en blanco. Una hoja en blanco donde nuestros padres se encargan de llenar, de escribir en esa hoja en blanco. Bien. Y muchas veces esa hoja en blanco no solamente se llena con lo que nuestros padres dicen, sino también con lo que nuestros padres hacen, con lo que nuestro primer entorno nos enseña. ¿Sí? Nuestro entorno muchas veces nos moldea y nosotros ni siquiera sabemos. Y cuando nacemos, tenemos esta hoja en blanco que se va llenando con todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos, con todo lo que vamos viviendo. Nuestras experiencias de chico nos han condicionado mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces, estos son escenarios con los cuales nosotros tal vez o no, podríamos haber crecido. Entonces, el segundo escenario son los conflictos por dinero. ¿Quién en su casa no tuvo no vio peleas ahí entre papá y mamá
por falta de plata, o porque habían muchas deudas, o porque tal vez tu papá no administraba bien el dinero, o tu mamá no administraba bien el dinero, ¿no? ¿Quién no creció viendo esas cosas? Porque yo cuando era chiquita, una de las cosas que más vi fue eso. Yo me acuerdo que en mi casa, yo vengo de un contexto muy, muy, muy humilde. No sé si lo conté, pero nuestra primera casa con mi familia era una casita que era 2x2, literal, 2x2 en serio, y ahí había una cama donde dormíamos mi papá, mi mamá y yo. Cuando era más chiquita, les estoy hablando hasta los 7 años, que ahí mis papás empezaron a construir la casa, porque ya tenía un segundo hermano, entonces no podíamos seguir viviendo los cuatro en la misma cama. Perdón, seguir durmiendo en la misma cama. Entonces, en ese momento, hasta ese momento, hasta los 6 7 años, nosotros vivimos en esa casita que era de 2x2 y era de chapa. Bien, yo vengo de un contexto muy humilde y yo nací, o sea, crecí viendo a mis papás pelear muchas veces por dinero. Póngame en el chat si alguien no lo vio o no lo vivió. Poneme un 7 en el chat si no lo pasaste, si no lo viviste. Porque a mí esto me pasó muchas veces. Incluso después de más grande, ¿no? Yo me acuerdo que llevaba a mis hermanos cuando se armaban las peleas y demás. Yo veía a mis hermanos en esa situación y yo me los llevaba a otro lado para que no escucharan las peleas y demás. El tema es que todas esas cosas, ¿no? Ese conflicto puntual que nosotros vemos de chicos por dinero, tiene una interpretación. Nuestra interpretación de chiquitos fue: el dinero trae problemas. El dinero genera problemas. No, hablar de plata es para pelearse. No, el tema de la plata no se puede hablar, tiene que ser aparte porque si no se terminan peleando. El tercer contexto, ¿no? Es cuando nosotros crecimos viendo a nuestros padres sacrificarse. Yo particularmente también lo pasé, desde que tengo noción, ¿no? Desde que nací mi papá es camionero, y yo siempre lo vi llegar después de cada viaje súper cansado, con muchas ganas de dormir. Chicos, yo veía a mi papá y eso realmente era triste y me impactaba un montón. Mi papá muchas veces le pasaba que llegaba de trabajar, ¿no? Y como pasaba muchas horas sin dormir, cuando me le hacía la cena a mi mamá, él comía dormido. Y a veces ni comía, se quedaba con la cuchara ahí a medio andar y se quedaba dormido en la mesa. Y al otro día cuando se acostaba a dormir, él no se acordaba que había comido. Entonces, a veces puede que hayamos crecido en un ambiente en donde veíamos que nuestros padres se sacrificaban un montón, que no dormían o que llegaban incluso todos sucios, con las manos lastimadas o lastimados el cuerpo o con moretones, ¿no? Y vemos que hay mucho sacrificio detrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra interpretación de eso? Que para ganar dinero hay que sacrificar muchísimo. O que el dinero es muy difícil de conseguir, exige mucho sacrificio. Y acá yo quiero pasarles un video, no lo voy a mostrar acá, lo voy a pasar al grupo para que ustedes lo vean. Espérenme un segundo. Este es un video de Lucho Mellera, que yo cuando lo vi me encantó. Voy a ver si lo puedo compartir, esperen, a ver. Mm, ¿Se está viendo la pantalla? No, ¿ah? No, no se está viendo. Esperen, que voy a poner entonces para compartir pantalla. Compartir pantalla. Siguiente, acá. Bueno, lo voy a poner de vuelta.
Pero al final nada que ver. Pero, bueno, ¿quién lo vio? ¿Alguien vio este video? Bueno, él es un comediante muy conocido acá en Argentina, pero ¿alguien vio este video? Confirma en el chat que no soy la única loca que lo vio. A ver, compartir pantalla. Voy con la filmina de vuelta. A ver si puedo Hola, compartir toda la Pau, yo pantalla. sí lo vi. No me ¿Sí anda lo el viste chat, también? así que no puedo escribir. Ah, ok, no importa, si querés hablar no pasa nada, mejor. Sí, Ok. ese video yo me cae la risa la primera vez que lo vi. A ver, ahí. Bien, genial, ahí se está viendo entonces. Bueno, ese video me dio mucha risa porque me hizo acordar a esto, ¿no? De que si no nos sacrificamos, no es considerado trabajo. Y miren que esto yo lo he visto muchas veces, ¿no? Al principio mis papás, cuando yo empecé a dedicarme en todo esto de lo digital, ellos pensaban que como yo estaba permanente con el celular, yo no trabajaba. Y era un motivo de pelea, obviamente, porque al principio tal vez no veían ese retorno económico, entonces, como yo estaba con el celular, no era trabajo. Y eso se ve hoy por hoy, ¿no? Que las oportunidades digitales hoy no son consideradas un trabajo o un trabajo digno, ¿no? Cuando al final del día es trabajo y punto. O los influencers o los creadores de contenido, ¿no? Que muchas veces también son criticados por hacer videos y dicen, no, pero si vos solamente haces videitos. Entonces, esto también es una creencia, esto también es algo que nosotros hemos interpretado de cómo nosotros hemos sido criados. Y el último, ¿sí? El último contexto es el juicio hacia los que sí tienen. Yo era de esta, yo creo que tuve todas, pero de esta fui la peor, porque yo era la más juiciosa, la que más criticaba a la gente que tenía mucha plata. De hecho, yo tengo un primo que me acuerdo, harán, qué sé yo ahora he tenido 15, 17, 16, 17 años. Y yo me acuerdo que una vez mi primo cayó en manso auto o una camioneta, no me acuerdo, no era una camioneta, cayó en una re camioneta y hace bastante que no lo veía o no le había prestado atención, entonces yo dije, mi primer pensamiento fue, este anda en algo raro, este anda en algo raro, en negocios turbios, no sé. ¿Cómo puede ser que se haya comprado esa camioneta en poco tiempo? Decime, a ver, dame una explicación no narco, dame una explicación no narco de que se haya podido comprar esa camioneta en poco tiempo. Muchas veces, ¿no? Tendemos a tener prejuicios de cómo la otra persona ganó el dinero o gana dinero. Y creemos que si ganó mucho dinero, tiene mucho dinero, es porque algo malo está haciendo. O que si ganó mucho dinero, se volvió mala persona. ¿No? ¿Quién no dijo, ah, vos ahora que tenés plata ya no te juntás con los pobres? Ahora que tenés plata ya no te acordás del barrio, de la calle, de los que siempre estuvimos ahí. Y pensamos que las personas que tienen dinero, ¿no? Son malas, son egoístas, porque incluso hasta en las películas los hemos visto, no solamente en nuestra crianza. O, bueno, ¿quién de acá no ha visto Los Simpson? Fíjense, ¿quién es el malo en Los Simpson? Bern. ¿Y Burns qué es? Millonario. Entonces, la interpretación de todo esto es que o el dinero cambia a las personas o si vos estás haciendo mucho dinero es porque estás haciendo algo malo. Y acá, chicos, lo que yo quiero que nosotros entendamos es que no se trata de lo que nos pasó, de lo que vivimos, de cómo fuimos criados. Lo importante es acá es la interpretación que nosotros hicimos de eso. Porque yo sé que todos acá venimos de una crianza distinta o tal vez similar, no sé, tal vez en algunos puntos hayan sentido que tal vez vivimos algo parecido, pero el problema de todo esto es que esa interpretación que nosotros hicimos de cómo fuimos criados se convirtió en nuestra verdad, en la verdad con la cual nosotros hoy vivimos, en creencias que rigen y direccionan nuestra vida y nuestras decisiones. Y esto lo vamos a ir viendo ahora en las siguientes filminas, en los siguientes minutos, de cómo sin darnos cuenta tenemos estas creencias.
Y ahora lo que vamos a ver es cómo identificarlas y cómo refutarlas. Hasta acá, pónganme en el chat un 7 si venimos bien. Che, ¿no se escuchaba el video de hace rato? Sí. Romy me puso que no se escuche, recién lo acabo de ver. No, Pau, no se 7. escuchaba, pero bueno, lo podíamos leer. No me digas que no se escuchaba, yo cagándome de la risa como tonta. Debe haber parecido una estúpida. 7, 7, ok, genial. Los demás vienen bien. Bueno, igual sé que ahí no puede escribir. Genial, chicos. Bueno, vamos a avanzar entonces con la siguiente filmina. Entonces, ¿cuáles son las creencias puntuales? Hay 4 creencias que engloban en su mayoría todas, ¿no? La primera creencia es que el dinero es escaso, ¿no? Es decir, que siempre va a faltar, que nunca alcanza el dinero o que no hay suficiente dinero para mí. Lo segundo es que el dinero no es para gente como yo. Esto tiene que ver cuando muchas veces nosotros tendemos a asignar el éxito a ciertas personas con ciertas cualidades, pero no para nosotros, no. Yo no soy capaz de hacer lo que hace esa persona, por ende yo nunca voy a llegar a ser como esa persona, ¿no? Esto lo hablamos, tiene que ver con lo que hablamos la clase pasada de las creencias limitantes con respecto a uno mismo también. La tercera es que el dinero es malo o sucio, es decir, que tener mucho dinero está malo, que si lo estás teniendo es porque estás haciendo algo malo o te vuelve mala persona. Y la cuarta creencia es que el dinero es muy difícil de conseguir, o sea, si no hay un sacrificio extremo, no es considerado válido o tiene que haber un sacrificio muy grande detrás para realmente poder generar una ganancia. Bien, entonces, como les decía recién, estas son las interpretaciones que rigen nuestra forma de vivir. Son nuestras creencias automáticas que guían las decisiones que nosotros tomamos día a día y sin darnos cuenta, chicos, porque eso es lo más loco de todos. Antes de conocer esta información, yo tenía muchas de las cosas que vamos a ver a continuación. Y fue muy chocante para mí, porque yo sé que hablar de dinero, hablar de creencias, muchas veces termina siendo chocante para nuestro propio ego. Y lo primero que pensamos, no, pero si yo no pienso eso. No, yo no soy así. Pero después vemos nuestra billetera o vemos nuestra realidad y no tenemos la realidad que queremos. Entonces, el gran problema de esto es que la gente no se cuestiona las creencias. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender acá, a cuestionarnos esas creencias. Entonces, antes de eso, vamos a hablar un poquito sobre cómo se forman esas creencias, para que ustedes tengan una, ¿cómo decirlo? Una guía o una imagen mental de cómo se forman. Porque a veces cuando se habla de creencias pensamos que es algo muy metafísico, muy psicológico o lo que sea y no le encontramos la lógica. Pero yo quiero que piensen en lo siguiente, ¿no? Pensemos en las creencias como un árbol, como un arbolito. Vieron que el árbol tiene el tronco y después las ramificaciones, que hay algunas que son más gruesas que otras, ¿no? Hay ramitas que son muy gruesas y que son difíciles de romper, que esas son las que normalmente llevan más tiempo, y después tenés las ramitas que son más finitas y que esas llevan menos tiempo y son las más fáciles de quebrar. Bien, nuestra mente es igual. Nuestras creencias son patrones de pensamientos o sistemas de pensamientos que se han ido creando y reforzando a lo largo del tiempo con nuestra experiencia. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Toda en la vida sigue este patrón. Vos tenés que tener en cuenta que a la hora de desarrollar esta creencia, sí, hubo algo que la creó. Algo la creó, esa creencia se instauró y después la experiencia, tu vida, la fue como alimentando. El problema con las creencias es que son como estas ramas gruesas, son muy difíciles de romper, porque llevan mucho tiempo ahí. Pero vos acá tenés que tener en cuenta que no son imposibles. Va a llevar tiempo romperlas, vas a tener que sacar el hacha, vas a tener que sacar la motosierra, pero sí se pueden romper. Ahora, fíjense en este cuadrito que les acabo de mostrar. Si nosotros vemos a lo que sería la derecha, creo que es su derecha también.
En el lado derecho tenemos este esquema, ¿no? Todo en la vida sigue este patrón. Primero nosotros pensamos algo. Ese pensamiento incluye nuestras creencias, esto que veníamos hablando, lo que hemos aprendido, ¿bien? Y esas creencias lo que hacen es generan una emoción en nosotros. Si yo estoy pensando que el dinero trae problemas, ¿no? Porque en mi casa vi que se generaba, que siempre que se hablaba de dinero era motivo de pelea, entonces mi emoción con respecto a ese pensamiento va a ser negativa. Me va a llevar a los recuerdos de cuando yo la pasaba re mal y lloraba porque mis papás peleaban o tal vez mis papás se separaron por eso y me va a llevar a una emoción negativa. Esa emoción negativa me va a llevar a una acción, a tomar decisiones, ¿no? En relación a todo eso que yo vengo pensando y sintiendo, ¿no? Estas son las decisiones que uno toma y esas decisiones me van a llevar a tener un resultado. Siempre sigue este ciclo. Primero yo pienso, después yo siento, en base a lo que siento actúo y en base a lo que actúo es lo que yo tengo. Y eso siempre vuelvo a empezar, porque lo que pasa con el pensamiento es que eso se repite, ¿no? Empezás a sentir una emoción, tomás decisiones, las decisiones te dan un resultado, los resultados lo que hacen es retroalimentar tu creencia sobre eso. Entonces, hay una frase que me gusta mucho y es, no tenés lo que crees porque estás actuando desde lo que crees. Y no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Porque nuestros pensamientos y creencias vienen de nuestro sistema, vienen de lo que somos nosotros. Ustedes hagan de cuenta que cada persona tiene unos lentes. Y esos lentes tienen diferentes graduaciones, diferentes colores, diferentes tintes, diferentes filtros. Y en base a ese lente es como nosotros vemos la vida. Y eso es lo que diferencia a la gente que ve siempre oportunidades para poder crecer en todos lados y la gente que siempre ve problemas. La gente que ve las cosas como un impulso para poder avanzar y crecer y la gente que ve como un impedimento para poder avanzar y crecer, como un obstáculo. Entonces, si vos creciste viendo que cada vez que entraba dinero a tu casa había estrés de por medio, tu mente por consecuencia aprendió que el dinero es igual a problema, el dinero es igual a algo malo, a algo negativo. Entonces, en base a todo eso, vos hoy por hoy estás sintiendo, estás actuando y eso te ha llevado a tener los resultados que hoy tenés. Sé que puede sonar un poco abstracto, pero los invito a que pensemos en el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es de las personas que ganan la lotería. ¿Nunca ustedes se pusieron a pensar por qué la gente que gana la lotería después no la vuelve a pegar? Porque a ver, si se supone que ganas mucha plata, o sea, ya fuiste millonario por un momento, ¿qué pasó con esa plata? ¿Qué hiciste? Y es que muchas veces no se trata del golpe de suerte, sino de que nuestra mente tiene que estar preparada para sostener algo. Las personas que ganan la lotería y al poco tiempo vuelven a su situación anterior, no es por casualidad, no es por suerte, es porque su mente no fue capaz de sostener ese resultado, de hacerlo crecer. Si una persona no es capaz de administrar $100, ¿no? ¿Cómo va a ser capaz de administrar 1 millón de dólares? No es la plata en sí, es lo que vos haces con el dinero. Y lo que vos haces con el dinero viene muchas veces de las creencias. Porque tal vez hay personas que se ganaron la lotería, que tenían todas estas creencias limitantes, y lo primero que hicieron fue como tenían miedo a que la plata se fuera, compraron muchas cosas. No, compraron autos, compraron, no sé, reformaron la casa, compraron el televisor más grande que había, ¿no? Porque no quería que la plata se le fuera. Pero tal vez otra persona con otra mentalidad lo que hizo fue esa plata la utilizó para invertir y crear un negocio. Sabiendo que el riesgo podía ser alto, sí, pero dijo, bueno, pero yo tengo que crear activos. Y su misma mentalidad hizo que fueran dos realidades distintas. Los lentes con los que veían la realidad hicieron que su realidad sea distinta. Por eso de la frase, no vemos la realidad como es, sino como nosotros somos. Y este es el mayor ejemplo de cómo la mentalidad muchas veces no nos permite poder progresar. Y a ver, también pasa en las relaciones. Yo puse este ejemplo porque
A mí se me viene mucho a la mente cómo nosotros nos relacionamos con las personas. Y como nosotros nos relacionamos con las personas, fue cómo nos relacionamos al principio, cómo fue nuestra relación al principio con nuestros cuidadores. A ver, si vos creciste sin contención, vos por ejemplo de chiquitita llorabas, llorabas, llorabas y no había alguien ahí que te estuviera sostuviendo, que te dijera tranquila, va a estar todo bien o tranquilo, va a estar todo bien, tal vez hoy sos una persona distante, una persona que aprendió a no necesitar de alguien porque sabe que no, porque eso es lo que aprendió, a no necesitar de alguien. Y cada vez que pasa un momento malo, lo que hace es, en vez de buscar ayuda, se cierra y prefiere no hablar con nadie. Si creciste en un ambiente seguro, en donde tus padres fueron comprensivos, donde ante la frustración estuvieron ahí para alentarte, eh, hoy por hoy te volvés una persona que sabe confiar, porque en su momento tenías a alguien que te sostuviera. Entonces hoy sí confías en las demás personas. Y si por el contrario en tu infancia te lastimaron mucho, pasaste situaciones que te hicieron doler, ¿no? Hoy te volvés una persona desconfiada. Te vinculás desde el otro, desde la desconfianza. Y con el dinero pasa exactamente lo mismo. En base a cómo nosotros hemos sido criados, en base a la interpretación que tuvimos del dinero y en base a cómo hoy nos relacionamos con el dinero. Entonces, mucha gente quiere cambiar lo que tienen, pero nunca pensaron en cuestionarse quiénes están siendo. Y por eso esto es clave, chicos. Porque al final del día todo se trata de lo que somos nosotros. No tanto del dinero en sí, sino de cómo nosotros lo percibimos, cómo nosotros lo utilizamos, qué es lo que pensamos, qué es lo que nosotros somos. Por eso estas capacitaciones arrancan desde la mentalidad y no desde otro lugar. Porque, como les digo, a ver, plata se puede hacer con cualquier cosa. El problema es sostener eso. Ahora, ahora sí vamos a pasar de lleno a las creencias limitantes. ¿Sí? Como les dije, hay cuatro. La primera es, el dinero es escaso. ¿Cuáles son las conductas que lo delatan? La primera conducta que delata es si vas al supermercado y automáticamente elegís lo más barato. ¿Quién no ha sido quién no lo hace? No, para ahorrarme unos pesos, para no gastar de más. Vas al supermercado y elegís lo más barato de la góndola. Después, te cuesta gastar en vos. Esta a mí me pasó un montón. Te cuesta gastar en vos. Preferís esa plata, no sé, dársela a otro en vez de comprarte la ropa que sabes que te hace falta. Sabes que te tenés que ir a hacer unos chequeos médicos, pero como salen muy caros, decís, no, bueno, después lo hago. O sabes que para poder crecer tenés que invertir dinero en comprar cursos y demás, pero decís, no, pero la plata no me alcanza, ahora no, en este momento no puedo. O cuántas veces cobras, ¿no? Y al poco tiempo, no sabes en qué momento, pero se te fue la plata. Y vos decís, che, pero si no pasaron ni 15 días de que cobré y ya no tengo nada. Y la plata se te va, así como si nada, y no sabes en qué. O el típico pensamiento, ¿no? Cuando yo gane más, ahí sí voy a ahorrar. No, pero cuando yo gane un poco más, que ya me van a aumentar el sueldo, ahí sí voy a invertir. Y sabes que nunca pasa. O tal vez sí tenés capacidad de ahorro, pero te cuesta soltarlos. Tal vez tenés tus ahorros ahí, pero decís que nadie me los toque, no los toco por nada del mundo, no los invierto, no los muevo porque me da miedo perderlos. Cuando sabemos que el dinero parado es sinónimo de dinero muerto. Y acá lo que está pasando realmente es que vivís del miedo a que falte. Esa situación de escasez en tu casa, ¿no? Te llevó a que estás pensando constantemente en que el dinero en algún momento va a faltar. Entonces tenés que cuidarlo lo más que puedas porque por las dudas si falta. No vaya a ser que falte y genere problemas en tu casa. Entonces todas tus decisiones son para defenderte, para no llegar a ese punto de que el dinero falte y no para crecer y vivís constantemente reprimido. No gasto de más, no invierto, no arriesgo. Póngame ahí en el chat
si no les ha pasado o no sienten o no se sienten identificados con alguna de estas conductas. Mientras de tomar un poco de agua. Sí, pone Cami. Genial. Después, la segunda creencia es que el dinero no es para gente como yo. ¿Cuáles son las conductas que lo delatan? Cuando decís, no, pero eso de vender, no, ni en pedo, vender eso para, no es para mí, eso es para otras personas, para los que son más extrovertidos, para los que se animan. Eso de subir videos a las redes sociales, no, eso es para otros. Y no intentás oportunidades, ni siquiera lo probás. Que esto lo hablábamos la otra vez, ¿no? Ya de antemano, antes de intentarlo, decidís que no es para vos. Y ni siquiera lo intentaste. O vivís comparándote y automáticamente te achicás. No, pero esa otra persona porque bueno, porque tiene las cualidades. Yo no. A mí no me sale hablar, no me sale exponerme, no me sale, no puedo decir dos oraciones seguidas. O cuando te quedás en lo conocido, aunque no te guste. Acá hay un montón de personas. Yo veo un montón de personas que están en una situación que no les gusta, que no llegan a fin de mes, que no le pueden dar a sus hijos la vida que quieren, que no pueden darse los gustos, porque a veces también a mí una de las cosas que más me motivó a emprender fue no poder darme mis gustos. Y yo veía, no sé, a mis amistades que podían comprarse lo que ellas quisieran, que tenían esa libertad de poder elegir qué hacer con su plata, qué elegir, chicos, y eso es el dinero es elección. El dinero, al contrario de lo que la gente piensa, te abre puertas, te abre oportunidades, te da opciones. No tenés que conformarte con algo. No compras lo que podés, compras lo que querés. Y yo me acuerdo que veía a mis amigas que podían tener muchas opciones y que mis opciones eran limitadas. Yo no me podía hacer las uñas, yo no me podía hacer, no me podía comprar ropa. Me acuerdo una vez que tuve una conversación con mi papá, me dice, a mí me duele no verte y que no te puedas comprar un pantalón. Y me invitaban a salidas y yo decía que no porque no tenía plata. Y hay muchas personas que viven ahí, sabiendo que hay otras opciones para poder crecer, sabiendo que hay otras cosas, pero como eso no es para ellos, se quedan ahí, aunque no les guste. Y bueno, admiras el éxito, pero lo ves lejano, eso creo que es un poquito de lo mismo, ¿no? Ves a las demás personas que tienen éxito, pero qué bueno por ella, bueno, que queda ahí. Entonces, lo que está pasando realmente no es que te falta capacidad, es falta de permiso interno. Es permitirte vos decir, che, pero ¿por qué yo no? Y los invito a ustedes, chicos, que se pregunten, ¿por qué ustedes no? ¿Por qué no pueden ustedes viajar? ¿Por qué no tener más dinero del que tienen? ¿Por qué no poder vivir mejor de lo que viven? ¿Por qué no darle una mejor calidad de vida a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos? ¿Por qué no ustedes? ¿Por qué el otro sí y por qué ustedes no? Esas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse. ¿Por qué los demás sí pueden y ustedes no? Y esta, chicas, perdón, chicos, la trampa del tiempo, que muchas veces la mentalidad de escasez lo que dice es, lo hago yo para ahorrar. Ejemplo, ¿no? Las personas de éxito lo que hacen es invertir dinero para ganar tiempo y ese tiempo dedicárselo a actividades de alto valor. Y las personas que tienen una mentalidad de escasez lo que hacen es gastan su dinero, perdón, gastan su tiempo en habilidades de poco valor y se ahorran unos pesos, para ahorrarse unos pesos. ¿A qué voy con esto? Y se los voy a ejemplificar. A mí me pasaba antes que yo decía, no, pero
¿cómo le voy a pagar a una chica para que me vaya a limpiar? No, esa plata me la ahorro, prefiero ahorrármela, yo me pongo a limpiar ahí en 2 pesos y me pongo a hacer mis cosas. Lo que yo no sabía es que esa hora o esas 2 horas que yo le dedicaba a la limpieza, a mí después me costaba plata. Porque esas mismas 2 horas que yo le dedicaba a la limpieza eran 2 horas que yo le podía estar dedicando a capacitarme, a hacer llamadas, a ventas, a poder crecer. Y esto pasa todo el tiempo, los invito a que reflexionen ustedes. Muchas veces le dedicamos nuestro tiempo por ahorrarnos unos pesos a actividades que no nos generan nada en vez de dedicarle ese mismo tiempo a actividades que sí nos generan. Y esa es la trampa del tiempo. Porque ¿qué es más valioso? Póngame ahí en el chat. ¿Qué es más valioso, el tiempo o el dinero? Pónganmelo ahí en el chat. ¿Qué es más valioso, el tiempo o el dinero? Según lo que ustedes crean. El tiempo, ponen abuela. Tal cual. Chicos, lo más valioso es el tiempo, porque el dinero lo podemos recuperar, pero el tiempo no. Y eso es lo que hace que muchas veces la gente, por postergar, por no querer invertir un poco de dinero en algunas cosas, por querer hacerlo todo uno, termina retrasando su propio crecimiento, sin darse cuenta que el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos, es el activo más importante que nosotros tenemos. Bien, vamos a las últimas 2 creencias. La creencia de que el dinero es malo o sucio. ¿Cuáles son las conductas que lo delatan? Ejemplo, criticas a personas con dinero, como lo hacía yo. No, este anda en algo raro, no, este seguro, no sé, se metió con gente media turbia. ¿Te incomoda vender o cobrar? Esta es muy fuerte porque hay mucha gente que le incomoda vender. Cuando hablan de venta, no, no, yo no puedo vender. A mí me da vergüenza vender. A mí me pasó. A mí antes me daba mucho miedo vender, sin saber que la venta es lo más natural y que todo el tiempo estamos vendiendo. ¿O cuántas veces le diste prestado a alguien y después te da miedo o vergüenza o lo que sea pedirle la plata que les prestaste a esa persona, sabiendo que es tuya? O tal vez ofreces un servicio, ¿no? Y lo ofreces muy, muy barato porque te da miedo de que no te lo paguen, de que no te lo paguen o porque te da vergüenza cobrar lo que realmente vale. O a veces sentís que ganar mucho está mal y cuando empezás a ganar un poquito más te empezás a autosabotear. O tal vez sos de esas personas que siempre estás dando, 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 pero no le gusta recibir. Sos que la persona que, la número uno dando regalos, pero cuando le dan un regalo a uno, no, ¿cómo me vas a dar un regalo a mí? No te gastes plata en mí. Y lo que pasa acá es que uno asocia el dinero con algo negativo. Entonces la mente lo que hace es rechazarlo para protegerse. ¿Cómo voy a contaminar mi mente? ¿Cómo voy a contaminar mi mano, mi vida, mi mente con algo sucio? De hecho, chicos, incluso el mismo acto de recibir plata y lavarnos las manos ya habla justamente de esta creencia inconsciente que nosotros tenemos, de que la plata es sucia. Si bien es verdad, viene de mano en mano y demás, pero ya ese solo acto ya habla de esa creencia que nosotros tenemos. Y la última creencia es que el dinero es difícil de conseguir, que es lo que hablábamos recién. Cuando crees que tiene que costar muchísimo esfuerzo, que tenés que sacrificarte un montón, una de las cosas que no las puse, pero está acá, que cae dentro de esta creencia, es que cuando te ves una oportunidad de hacer dinero que no es tan difícil, lo rechazas. Porque si no, pero eso no puede ser legal. Eso no puede ser verdad. ¿Cómo vas a hacer dinero así? Es fácil. O te sobrecargas de trabajo innecesariamente. Haces más de lo que tu jefe te pide. Y vos decís, ¿por qué? Desconfías de oportunidades más simples. Bueno, esto es lo que les decía. O sentís culpa si ganas dinero sin tener que sacrificar mucho. A veces, no sé, vas a ciertas charlas, a ciertos lugares y ves que están todos
uy, sacrificaron un montón y se rompieron el lomo laburando y llegando a donde están y hablan de sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y cuando vos decís, che, pero a mí no me costó tanto y te da miedo, te da vergüenza, te da culpa, y entonces no lo contás. Y después no buscas nuevas formas de ingreso porque seguramente es difícil. No, pero es difícil aprender a usar esas aplicaciones de hoy. Entonces, lo que está pasando realmente, chicos, es que estás operando desde el sacrificio y no desde la inteligencia. Y esto tiene 100% que ver con lo que vamos a hablar en las siguientes clases, y es que hoy por hoy existen formas de hacer dinero que son mucho más inteligentes. No requieren de un esfuerzo como tal vez en una época anterior en donde vos tenías que sacrificar cuerpo y alma para poder ganar dinero, que esto viene de la era industrial, ¿no? Donde se sacrificaba mucho más, donde valía mucho más lo que es la mano de obra, el esfuerzo. Pero hoy por hoy la plata no está ahí, la plata está en lo digital. Las personas que más ganan son las personas que saben utilizar las redes sociales a su favor. Y no es sacrificio, es inteligencia. Y ahí viene este concepto que les decía, creemos que hacer contenido para redes sociales no es trabajo, y sí es trabajo, porque la gente gana con eso y factura con eso. Y decimos, no, pero no es un trabajo digno. ¿Y por qué no? Entonces, todo esto, chicos, me remite a la frase, el que tiene mentalidad de abundancia ve oportunidades, pero el que tiene mentalidad de escasez ve problemas. ¿Qué mentalidad van a elegir ustedes? Ahora, para ya ir terminando, entonces, ya identificamos cuáles son las creencias que tenemos, cuáles son las conductas. Espero que le hayan hecho una tilde a tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta, para saber cuáles son las que tienen que empezar a cambiar. Pero esto no se cambia con solamente tener la información, sino con conciencia y acción. El primer paso es detectar esas creencias, que ya los hicimos. El segundo paso es cuestionarlas, o sea, saber si realmente es así o no. ¿Es 100% real esto que estoy pensando? ¿Es 100% real que para ganar dinero hay que sacrificarse a más no poder? ¿Es 100% real que no hay plata para todo el mundo, siendo que hay personas que viven viajando de país en país, que hay cantidades de plata y que la gente hace un montón de cosas? El tercer punto es contravenir, que en realidad es refutar, ¿no? Solo que ahí me lo cambiaron, que es refutar. O sea, encontrar evidencia que pueda ir en contra, que pueda refutar esa creencia, ¿no? ¿Conozco a alguien que pueda ganar dinero sin hacer tanto esfuerzo? ¿Conozco a alguien que, qué sé yo, que haya generado, o sea, veo que hay muchas oportunidades en todos lados, que veo que hay personas que están constantemente generando dinero? Y el tercero es reemplazarla por una creencia que sí te sirva. Entonces, ¿cómo puede ser ese reemplazo? Por ejemplo, si el dinero es escaso, el reemplazo puede ser el dinero se puede crear y multiplicar. El dinero se debe crear y multiplicar. La creencia de esto no es para mí, puedes cambiarla por la creencia de puedo aprender. ¿Por qué no? Entonces, la clave, chicos, de esto es que las creencias no se cambian pensando, se cambian actuando. ¿Cuáles son las acciones que yo tengo que empezar a tomar para cambiar? Empezar a tomar acciones que acompañan esa nueva creencia que vos querés instaurar. Porque si vos querés instaurar que podés aprender, pero no estás haciendo nada para aprender, y va a ser difícil meterle a tu cabeza de que podés hacer algo distinto. Entonces, tenés que acompañar esa creencia con acciones. ¿Cuáles pueden ser esas acciones? Y, por ejemplo, aprender habilidades nuevas. El hecho de que ya estés acá conectado, que estés aprendiendo, buscando una nueva información, ya habla muy bien de que estás buscando romper esas creencias. Puedes aprender nuevas habilidades, como por ejemplo ventas, comunicación, liderazgo, que son estas habilidades, yo las pongo estas tres porque para mí, hoy por hoy, son las que más ayudan a las personas a facturar. 100%. Las personas que saben comunicar, que saben vender y que saben liderar son las que más facturan hoy en la era en la que estamos viviendo. La tercera acción es rodearte de gente que piense distinto. El entorno es súper importante para cambiar las creencias, porque si vos estás viviendo en un entorno donde constantemente se habla de problemas económicos, de deudas, de que la plata no alcanza, y tu mente va a seguir, o sea, eso va a seguir alimentando tus creencias, y vos lo que no querés es que esa rama se vuelva más gorda, necesitas debilitarla, no hacerla más gorda.
Entonces, tenés que empezar a rodearte con gente que te ayude a cuestionar esas creencias y en donde vos veas que esas creencias no son reales. Y número tres, tomar decisiones que te incomoden. Siempre creo que volvemos al mismo punto, ¿no? Tomar decisiones que te incomoden. Ya sabemos que la única forma de crecer, vimos que en la clase pasada di el ejemplo del músculo. La única forma de que el músculo crezca es rompiéndolo. Bueno, con nuestras creencias o con nosotros pasa lo mismo. La única forma de que nosotros crezcamos es tomando decisiones incómodas, animándonos a salir de nuestra zona de confort. Aunque nos dé miedo, aunque nos cueste, aunque duele incluso muchas veces. Pero ya sabemos que si te incomoda, si te duele, si te molesta, es porque ahí hay crecimiento. Si te hace sentir seguro, ahí no va a haber crecimiento. Entonces, chicos, para ya terminar, tu mente define tu realidad económica. Cómo vos te relacionás con el dinero define en un 70% cómo va a ser tu resultado económico. Y no se trata de cuánto uno sabe, sino de cuánto uno aplique y cuánto esté preparando su mente para sostener. Porque vuelvo a decir, si vos no sos capaz de poder administrar una cierta cantidad de dinero o invertir una cierta cantidad de dinero o pensar en una cierta cantidad de dinero, ¿cómo vas a ser capaz de administrar algo más grande? Todo parte de nuestras creencias, chicos, todo, absolutamente todo. Entonces, reconocer cuáles son esas creencias, cuestionarlas y empezar a actuar desde hoy mismo. Así que voy a dejar de compartir. Esperen ahí, voy a poner acá. Ahí está.